que la paz esté en tu casa. Hoy nos hemos reunido una vez más para estudiar la palabra, esta vez para descubrir cuándo y a comenzar la obra de purificación de los santuarios celestiales. Solo recordando, en el estudio anterior, vemos que Jesús es nuestro intercesor, que está realizando un trabajo ministerial en el santo órgano del cielo, el edificio, con dos compartimentos. El primero llamado lugar santo y el segundo lugar santísimo. Vimos que Jesús, estando allí, intercede continuamente con nosotros, pero que esta obra llegaría a su fin. Y justo el periodo final de esta obra es cuando nos advierte sobre la purificación del santo órgano. Hoy, piscina, comprender la profecía que señalaba el tiempo del comienzo de esta obra de purificación. Pero antes de eso, vamos allá para pedirle a Dios que nos conceda salvación y comprendamos la Sagrada Escritura. Cerramos los ojos. Santo Dios nuestro Padre. Vaya, tenía que abrir correctamente porque el Señor te has dignado a entregarnos la revelación de todo tu programa para que nosotros, por el conocimiento, que seamos salvados. Pedimos que ahora hables con nosotros, que el Señor ilumine nuestra mente y nos haga comprender para que estemos unidos a ti por la fe. Que el Señor Jesús sea nuestro asistente. Que tu Espíritu Santo capacitara a cada uno de nosotros. Y así, al final del estudio, Padre, estemos más cerca de ti. Pedimos estas bendiciones en nombre de Cristo Jesús. Feliz. El tiempo señalado para el inicio de la obra de purificación del santo lágrima se menciona en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Te invito a leerlo. Y me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Después de 2300 tardes y mañanas, comenzaría la purificación del santuario. Ahora, ¿qué significa? La expresión tarde y mañana la encontramos por una semana en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 1, y es en el versículo 5. Y Dios llamó a la luz día, y a las estrellas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Así que una tarde más, una mañana, sumadas nos dan como resultado un día de 24 horas. La profecía revela un periodo de 2300 atardeceres y mañanas. Por lo tanto, entendemos que son 2300 días. Voy a poner aquí en profecía el periodo de un día. También puede significar, como veremos ahora, en Números, capítulo 14, versículo 34. Segundo, el número de días en que expiasteis esta tierra, 40 días, cada día representando un año. Llevaréis sobre vosotros vuestras iniquidades 40 años y conoceréis mi alejamiento. Por lo tanto, ahora los 2300 días también pueden equivaler a 2300 años, que es el caso en el cumplimiento pasado de esta profecía. Como estaremos estudiando hoy, esa profecía se sostiene hasta las 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Fue entregada en esa ocasión y más tarde. Gracias por ver. Y fue enviado para explicarlo al profeta. El relato de esta explicación la encontramos en Daniel capítulo 9, a partir del versículo 20, te invito a leer. Mientras aún hablaba, dice el profeta Daniel, y orando,
y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel, y presentando mi súplica ante la faz del Señor, mi Dios, por el monte santo de mi Dios, mientras yo, digno, aún hablaba en la oración, Juan Gabriel, a quien había visto en mi visión al principio, vino volando rápidamente y me tocó en la hora del sacrificio vespertino, me instruyó y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora salía a hacerle entender el significado. Al principio de tus súplicas se emitió la orden y yo vine para declarártelo porque eres muy amado. Entonces, presta mucha atención a la palabra y comprende la visión. 70 segundos están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para extinguir la transgresión y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad y traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Sabe y entiende desde la orden de salida para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe. 7 semanas y 62 semanas, las calles y las barricadas serán reconstruidas, pero en tiempos angustiosos. Y luego de las 62 semanas, el Mesías será quitado y no más. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su final será como una inundación. Y hasta el final de la guerra se determinarán las desolaciones. Y él hará un pacto con muchos por una semana. El miércoles hará cesar el sacrificio y la ofrenda de alimentos, y sobre el ala de las abominaciones vendrá el devastador, y eso hasta la consumación. Y lo que está determinado se derramará solo por vuestro buen nombre. El ángel, respondiendo a una oración de Daniel, llegó hasta él con la orden del cielo de explicar el significado de la profecía, lo que hizo. De la manera que dieron, en medio de esta explicación, entregó cuál sería el punto de partida para contar de este periodo que indicó. Dijo que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Daniel, considerando que cada semana tiene 7 días, 70 semanas corresponden a 490 días. Y una vez que en esta profecía los días corresponden a años, como ya hemos comentado, tenemos que este periodo es de 490 años. El ángel no dijo si estaría al principio, en el medio o al final del periodo. La única conclusión a la que se llega es que corresponde al principio de la cuenta. Así que son los primeros 490 años de un total de 2300. El ángel dice que el punto de partida sería desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Una orden por un decreto que tendría estos dos contenidos. Primero, ordenar, restaurar. Restaurar tiene que ver con suspiro, el gobierno, y reconstruir como el edificio, con la ciudad, esto y su estructura. Esta orden la encontramos en el libro de Esdras, capítulo 7, y vamos a leerla ahora. En Árbol 7, verso 13, por mí se decreta que en mi reino, todo aquel del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, quien quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya, porque de parte del rey y sus 7 consejeros se ha mandado para hacerles pesquisa en Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que tienes en tu mano. ¿Y a dónde va esa plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente dieron al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén? Y toda la plata y el oro que encuentres en toda la provincia de Guarudonio
junto con las ofrendas voluntarias y de los sacerdotes que se ofrecen voluntariamente para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Versículo 20, y lo demás que sea necesario para la casa de tu Dios, debes procurarlo. Cuida de la casa de tesoros del rey. En esta parte del decreto vemos una orden para completar la ornamentación del santuario. El santuario era el edificio más importante de la ciudad de Jerusalén. Shabbat Shalom. Sí. Quiero decir sobre cómo tener la orden de reconstrucción que tiene que ver con la reedificación. También tiene un segundo elemento predicho por el ángel. El ángel ha dicho que la obra debería ser para reconstruir y también para restaurar el gobierno. Y eso lo vemos en los versículos 25 y 26 de estrato 7. Vamos a leer. Y tú estás conforme a la sabiduría de tu Dios, que establece reguladores y jueces en tu mano, que juzguen el color del pueblo, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a los que no, se les hará saber. Y todo aquel que no siga la ley de tu Dios y la ley del rey, que se le haga justicia de inmediato, sea por muerte, ya sea griego, ya sea multa sobre sus dioses, ya sea prisión. Claro, de este desprecio conced la autorización para que haya un gobierno autónomo en Jerusalén, tanto que ésta recibió la autoridad de incluso aplicar la sentencia de muerte, si lo considera necesario, al analizar los mandamientos de Dios. Es decir, el pueblo tendría libertad de gobernarse de nuevo según las leyes de Dios, como al principio, cuando Dios estableció al pueblo en esa tierra. Dicho esto, sabemos que este decreto es un hito. Desde el punto de partida de la cuenta de los 490 años, que es el periodo inicial declarado por el ángel, en el periodo mayor de 2300 días o días año. Este decreto fue emitido en 458 y entró en vigor en 457 después de Cristo, cuando Erdas ya estaba en Jerusalén. Por lo tanto, es desde ahí que comienza la cuenta. Volviendo a Daniel capítulo 9, en la explicación de Anfiel, tenemos que, en el verso 25, debería ser de 70 semanas o 490 años. Destaca un último periodo de 7 años, o la última semana, según se concluye a partir de la lectura. Vamos a leer de nuevo el verso, solo para hacer más fácil la comprensión. Sabe y entiende desde la emisión de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe. 7 semanas y 62 semanas. Las calles y las trampas se reconstruirán, pero de manera deliciosa. Entonces, él dice que desde el decreto se debía contar un periodo que sumaba 7 semanas o 62. 72 nos da 69 segundos. Considerando que cada semana tiene 7 días, tenemos 483 años. Y ahora un comentario. El periodo total que el ángel indicó fueron 70 semanas, pero aquí habló de 69, así que falta una. Esta cuenta que el ángel coloca aquí nos llevará hasta el inicio de la última semana. Poniendo esto ahora en la cuenta de fechas o de años y presentándolo en forma después de 50 felicidad. Se emitió, corren rápido la cuenta. 483 años después nos llevan a 26. Por ende, a ver si se sienten bravas.
que no existe el año cero en la línea de tiempo. Entonces llegas al año 1 antes de Cristo y luego pasas al año 1 después de Cristo. Y No es él. considera Terminas que empujando por esa división, un año hacia adelante. 5. Entonces, en lugar del año 20, 2, será el año 27. De forma sencilla, ya presentando en el gráfico, tenemos Decreto de Taxis, en el año 457 después de Cristo. Entonces, se cuenta. 60 a pesar de los 100 años, que son 33 años, lo que nos lleva hasta el año 27. La Biblia, en su versión, eso es una fiesta. Es y fuerte nosotros. actualizarla en el pasaje de Daniel 9, verso 5, dice así, el ungido niño. Se resolvió hablando. Entonces él dice, hasta el ungido, 7 señores No es y como 60 tú. personas. No es como tú. Y esto nos da una luz para entender lo que debía suceder al final de este periodo, es decir, al inicio de esta lucha. decir que sí. Porque la unción, según la enseñanza, se realizaba mediante el derramamiento del odio que representaba al Espíritu Santo. Es decir, la Biblia señala un tiempo en el que el ungido sería ungido, o sea, el Mesías sería ungido. En la versión que leímos aquí, habla del príncipe. ¿Quién es el príncipe del cielo? Jesús. Y de hecho eso sucedió. Según lo que vemos, la Biblia también registra este evento en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y siendo bautizado, salgan ya del agua. Y era aquí que se abrieron los cielos. Y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y viniendo sobre él. Jesús fue bautizado en el año 27, exactamente como lo predijo la profecía. La interpretación no fue correcta, el Mesías fue ungido al inicio de la última semana de recuento, en el año siguiente. Volviendo a Daniel, capítulo 9, punto 9, 5.9. Esa es la diferencia que había. Nosotros vemos que él, el Mesías, establecerá un pacto con muchos durante una semana, es decir, años. Tarde de la semana procederá al sacrificio y la ofrenda de manjares. Se realizaban sacrificios en el santuario hebreo. Cuando la Biblia dice que él haría cesar los sacrificios, significa que, de algún modo, esos sacrificios ya no serían aceptados por Dios y perderían su significado en la tierra. Y de hecho, esto se comprueba. 3 años y medio después de que Jesús comenzara su ministerio, tras su bautismo, Jesús fue asesinado. Y ni siquiera pude ocultarlo. Y cuando murió, la duda dice que existe un enano invisible. Rasgó justo esa cortina donde se ponían las porciones de sangre conteniendo simbólicamente los pecados del pueblo. Vamos a leerlo en Mateo, capítulo 27, versículo 50. Y Jesús, gritando otra vez con voz potente, entregó el Espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y tembló la tierra, y se partieron las piedras. Dios envió al ángel para que cortara la alta hierba. Ese velo era aquel en el que se rociaba la sangre junto con los pecados. Cuando ese velo se rasgó, Dios le dio a que pudiera entenderlo el significado, de que ya no aceptaría más el servicio de ese santuario. ¿Y por qué? Esto ya lo hemos estudiado. Él no piensa lo que... Porque Jesús se convertiría en el verdadero sacerdote, aquel sin pecado. Desde que Dios estableció el santuario en los tiempos del ejército de Dios, muchos hombres se han sucedido en este cargo, en el papel de subsacerdote, que era el líder, el principal de los sacerdotes, que estés o incluso en el cargo de sacerdote común. Todos ellos trabajaban en el servicio pero eran impedidos por la muerte de seguir adelante. Pero allí estaba uno que
Habiendo muerto una vez, fue resucitado y vive para siempre el Señor Jesús. Por eso fue nombrado sacerdote eternamente. Es decir, un sacerdote que jamás fallaría su lugar por otro reemplazar. Volviendo a Daniel, capítulo 9, verso 27, la Biblia dice que firmaría un trato con muchos por una semana. Estás diciendo una Esta es la última fecha. Luego fuimos Semana hasta de la mitad de septiembre. la tierra, donde vimos que Jesús murió. Jesús comenzó su ministerio en el año 27, media semana profética. vale 50 3 años y medio proféticos, o 3 años y medio. Del año 27, 3 años y medio, nos llevan al año 31, cuando Cristo murió. Mas al fin de semana no. Otro efecto, No hay nada de malo en tendría eso. ganas ahora. Porque en la herrería, Solo voy a dormir. el periodo que Dios otorgó para el pueblo de Israel, como el pueblo elegido de Dios, en Daniel también, capítulo 9, en el versículo 24, él había dicho, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. El final de esa última semana se remonta al año 34. Vamos a ponerlo en un gráfico para ti en la pantalla. La última semana comienza en el año 27. Ella tiene 7 años. Entonces 27 más 7 nos lleva a 34. En el año 34, el pueblo de Israel dejaría de ser un pueblo elegido por Dios. ¿Pero por qué? No sé si eso ¿Se cansaría Dios realmente de ellos? Recordamos que no. Hay una razón para ello. La razón es que la gente ya no quería más. Hijo de Dios, moriremos. fuego, que es lo que pesa sobre ellos o su intercesor. Y pues, esto lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7. Ahí está el registro, en el versículo 55. Pero él, estando lleno del Espíritu Santo y fijando la Esto mirada fue en el genial. cielo, vio la gloria de Dios en Jesús, que está a la derecha de Dios, y dijo, Él hizo de los cielos Escribí a en el Dios curso materia. y al Hijo del Hombre, que se entrega a la derecha de Dios. Este era Esteban, el predicador del Evangelio, que tuvo una visión de Dios de ese momento a otro. Pero sigue el texto. Gritaron a todo pulmón, estos son los judíos, se taparon los oídos y se lanzaron todos juntos contra él, y expulsándolo de la ciudad, lo apedreaban. Y los testigos depositaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saurón, y apedrearon a Esteban, quien invocando dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose terminó con gran voz, Señor, no nos culpes por este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Capítulo 8, verso Y 1. ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron dispersados por las tierras de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Gersón 4. Pero los disperso, y yo por todas partes anunciando la palabra. Esteban predicaba al Señor Jesús como Mesías, pero los judíos no quisieron escucharlo. Y no solo a él, expulsaron de Jerusalén a todos los que encontraban, que confesaron al Señor Jesús como Salvador o anunciaron su nombre. Y al expulsarlos, hicieron que estos discípulos del Señor fueran por todas partes anunciando la palabra. Es decir, ahí, que debería estar luz que allí formé entre ellos, ellos mismos la expulsaron llevado a un y la mataron. silencio. Queda todo lo que es conocimiento del Señor Un Jesús, Salvador. con nota o palabra. Y esta calle fue Algunos enorme fueron llevados. a los diferentes rincones de la tierra por aquellos que fueron perseguidos por los judíos. Así que ha terminado el tiempo em que los judíos los israelitas eram el pueblo elegido, o único depositário das verdades dadas. E por quê? Porque é de ninguém mais do que você. Porque eles expulsaram os mensageiros. Primeiro, señalar lo que Dios vio y lo que iba a pasar. Él pudo decir lo que Dios
Así que no hay paraíso. Pero de los de afuera, este triste evento es enorme, porque a través de este rechazo, el Evangelio rápidamente llegó a todo el mundo. De cualquier manera, llegaría porque era el designio de Dios, pero con mucho más beneficio para los judíos si hubieran aceptado al Señor Jesús. Lástima que no lo hicieron. Pero aún así, la profecía se cumple. ¿Has mirado la recuperación? En un contexto más amplio, debemos recordarnos de lo que la profecía decía al principio. En Daniel, capítulo 8, versículo 14. Hasta 2300 mañanas tarde. Y el santuario será purificado. La profecía señalaba el tiempo en que Jesús comenzaría la purificación del santuario celestial. Y ahora tenemos todos los elementos para entender. Vamos a mostrar el gráfico. La profecía decía su cuenta en el decreto de Bertaserses. De ahí, y ahora se estableció las 69 semanas nos llevan al momento en que Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo. Una semana después, 7 años después, nos lleva al año 34, cuando Esteban fue asesinado. Y al completar el periodo de 2300 años, llegamos a 1844. Según la profecía, sería allí donde Jesús comenzaría la obra de expiación. Específicamente, Jesús inició esta obra en una fecha, fue el 22 de octubre, que coincide con la fiesta de expiación que Dios enseñó a su pueblo a celebrar, según está escrito en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos 29 a 32. Así que desde 1844 Jesús está en el cielo realizando la obra de purificación en el Santo de los Santos. Adiós. Érico tomó el honor. No tenemos tiempo que perder. Debemos estar preparados. Y gracias porque en ello va la batalla de nuestras almas. Quiero que estés preparado. En este tiempo de expiación que comenzó al principio, ¿verdad? Lo finalice. Si este es tu deseo, quiere vivir contigo ahora, cerramos los ojos. Signos su Padre. Ahora quiero pedir por este alma que tomó la decisión, que quiere sacar y eres que quiere atribuirse los méritos del Señor Jesús como su único Salvador, como su sumo sacerdote, como aquel que hoy está realizando la purificación de los pecados. Oh Señor, bendice a esta persona. Así que estoy leyendo, llevando tu espíritu sobre ella, empodérala a rendirte obediencia a ti, porque solo con tu poder podemos. Y sigue guiándola en el camino del aprendizaje de la verdad. Te damos las gracias por tu revelación y pedimos que sigas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Está bien. Hemos llegado al final de nuestro estudio. Hoy vimos que Jesús está llevando a cabo la obra de expiación, la última, en el santuario celestial, de regresar a la tierra y buscar a su pueblo leal y obediente. Ahora, ¿cómo empezó Pedro Arnús y su obra? ¿Cómo cooperamos para que tengamos nuestras almas liberadas? Esto lo veremos en el próximo estudio. Te invito a seguir con nosotros en esta serie. Vamos a aprender más de la verdad inspirada que se entregó en los últimos días. Hasta entonces, Dios te bendiga.